Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Conexiones IFM Noticias, este programa donde conversamos con los gobernantes, cogobernantes y todas aquellas personas que de alguna u otra manera suman a la transformación de nuestra ciudad, el departamento y el país. Hoy con un invitado especial está con nosotros el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, bienvenido una vez más a IFM Noticias, qué placer tenerlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan maravillosa de compartir con las personas que los leen, que los ven y los escuchan. El gobernador hizo un trabajo muy fuerte, para nadie es un secreto. Las diferentes luchas, podríamos llamarlo para no ser bélicos, pero igual son batallas alrededor de tratar de equilibrar Antioquia en un proyecto muy claro de defensa que tiene que ver con infraestructura, con seguridad, con salud y con muchos de los proyectos que quiere discutir el gobierno gobernador. Balance del 24. Bueno, fue un año positivo en medio de las dificultades que señalas. Nosotros hemos tenido que avanzar a pesar de lo que ha implicado el establecimiento permanente de obstáculos por parte del gobierno nacional, asumir obligaciones que en esencia eran propias de ellos, por ejemplo las del túnel del Toyo, sacar lo mejor de nuestros soldados y policías a pesar de la disposición del gobierno nacional de contemporizar con el crimen. En fin, mantenernos en esa línea de trabajo de avanzar defendiendo los intereses de Antioquia y de los antioqueños, combatir el hambre sin ideología, sin dogmatismos, simplemente yendo a la Asamblea Departamental, por ejemplo, a que nos habilitara la utilización hasta el 100% del recaudo del impuesto vehicular a esa lucha, con foco en las madres gestantes y menores de 5 años, la población mayor, la población escolar. Los antioqueños se conectaron con ese propósito y el recaudo en el impuesto vehicular creció en un 20%, lo que nos ha permitido pues tener unas mejores aplicaciones de esos recursos, y en eso nos hemos mantenido, buscando siempre dejar, como lo prometimos, hasta el último centímetro de piel por nuestros paisanos y haciendo que las cosas pasen. Gobernador, iniciamos ya, vamos por el día 20 del año 2025 y usted no ha parado. Una persona que ha sabido parársele literalmente al gobierno nacional sin importar qué, en defensa de los territorios, de la autonomía. Este año seguimos también con el recaudo del impuesto para combatir el hambre y también ese tema de infraestructura vial, una de sus grandes apuestas. ¿Cómo ha sido todo esto también, no solamente en las vías, con lo que tiene que ver con el Toyo, sino que usted también le ha metido la ficha a lo que tiene que ver con infraestructura en educación? Contémosle a la gente que nos lee por IFM Noticias cuáles van a ser esos objetivos puntuales para el año 2025 en términos de infraestructura. Bueno, cuando hablábamos en campaña, que ustedes nos dieron también la oportunidad desde ese entonces de compartir con los antioqueños, decíamos que aquí había mucho problema, pero habían, digamos, 4 dolores que los antioqueños habían identificado como los más apremiantes. El primero, lo que acontecía alrededor de la inseguridad, lo que acontece alrededor del hambre, a las deficiencias en infraestructura física, no solo vial, sino de servicios públicos, educativa, de salud, de conectividad, etcétera. Y finalmente, digamos, lo difícil que le han pasado a las mujeres en el departamento, que lo estaban pasando. Entonces, a eso nos hemos abocado, por supuesto, a atender todos los temas, pero con especial énfasis en eso. Tenemos que decir que eso que nos permitió la Asamblea en la lucha contra el hambre es una medida muy importante. Por ejemplo, Antioquia, ¿cómo vamos?, destaca como positivo el que nosotros hubiésemos encontrado una fuente para combatir ese flagelo que sigue siendo insuficiente, pero que es un camino en la línea correcta. También necesitábamos encontrarle recursos a la seguridad y por eso nos embarcamos en el tema de la tasa. Nosotros necesitábamos recoger, digamos, los recursos, los insumos necesarios para darle a nuestra fuerza pública dignidad, capacidad de fuego, movilidad y protección. El año pasado nos mataron a una treintena de soldados y policías en distintos enfrentamientos con los criminales. Nosotros hemos hecho casi 30 denuncias a los mecanismos de verificación por cuenta de lo que son violaciones a una payasada que existe alrededor de lo del cese al fuego. Hicimos un esfuerzo grande también en ponerle los recursos que la nación no le quiso poner al Toyo, pero además de eso
mejoramos más de 500 instituciones educativas, seguimos trabajando en el tema de vivienda para la población más pobre. Viva arrancó proyectos en 35 municipios más o menos para unas 5.000 viviendas en favor de la población más vulnerable, un poco más de 14.000 mejoramientos de vivienda para personas que necesitan dignificar sus condiciones locativas habitacionales. Y bueno, las mujeres han estado en el centro de nuestras prioridades, sobre todo con medidas que terminan impactándolas indirectamente, por ejemplo la jornada extendida, por ejemplo el programa Rullos, que es un programa con foco en madres gestantes y sus hijos menores de 5 años, siempre buscando liberarle horas de cuidado a ellas para que puedan tener decisión sobre su tiempo. Gobernador, dentro de todo ese trabajo que usted ha hecho, se ha comprometido con la austeridad. Y en ese proceso de austeridad, usted se dio una batalla, incluso en la Asamblea y con muchos críticos, frente al tema de la reestructuración de la gobernación de Antioquia. ¿Cómo avanza ese proyecto? ¿Cómo lo va a consolidar? ¿Ya se dieron los primeros pasos? ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Pues precisamente previo a esta entrevista estábamos revisando cómo finalmente cerró el año anterior en términos de ejecución presupuestal. Nosotros tenemos que decir que los gastos de funcionamiento se redujeron en un 20%. Usted registra los pagos en sueldos, en viáticos, en horas extras, unas reducciones realmente importantes. No estamos satisfechos, nos toca seguir avanzando, pero redujimos el tamaño del nivel central de la gobernación de Antioquia a la mitad, y eso nos implicó liberar para el resto del periodo unos 70.000 millones de pesos, que fueron los mismos que anticipamos desde el año pasado y los destinamos a comprarle pequeñas pensiones vitalicias a cerca de 3.000 mayores en las condiciones de vulnerabilidad más críticas que ustedes se pudieran imaginar. Entonces son personas, por ejemplo, que fueron damnificados de los problemas que tuvimos en Venecia, en Montebello, en Amagá, mujeres, digamos, en situación de discapacidad que nunca iban a alcanzar una pensión porque no cotizaron durante buena parte de su vida activa, porque no tuvieron un empleo formal. Y yo tengo que decir a los antioqueños que ese esfuerzo de austeridad que hicimos pues va a verse reflejado en mejorar las condiciones de gente que realmente lo necesitaba. Gobernador, usted terminó el 2024 siendo el gobernador con más aceptación del país, y uno digamos, de los puntos que lo puso ahí es, usted desde el inicio habló de la autonomía fiscal para las regiones, una lucha que también ha dado en pie, que se ha, mejor dicho, no le ha temblado la voz para decirle al gobierno nacional esto es necesario, independiente de la cantidad, digamos, de acusaciones, por así decirlo, que él ha tenido contra usted. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con ese tema? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Y cuál sigue siendo la postura de usted como gobernador en defensa de esta gran iniciativa? Bueno, yo celebré mucho que un grupo de ciudadanos hubiera recogido esa idea que nosotros teníamos desde la campaña y se hubiesen abocado a recoger más de 3,5 millones de firmas que presentaron el pasado 27 de diciembre ante el órgano electoral. Una vez se certifiquen esas firmas, ese proyecto de cambio a la Constitución va al Congreso. El Congreso simplemente revisa, digamos, si está al lugar y decide convocar o no al proceso electoral, y la Corte Constitucional le hace también una revisión al texto propuesto para cambiar la Constitución, para cambiarla directamente los ciudadanos, precisamente a través de un referendo, en términos de que no sustituya la Constitución. ¿Qué dice el texto planteado por el comité promotor? Que los tributos de renta y de patrimonio van a dejar de ser de la nación y van a ser de los departamentos del Distrito Capital. Y eso, por sí solo, implicaría que todos ellos, es decir, los 32 departamentos y el Distrito Capital, doblen los ingresos que hoy reciben a través del Sistema General de Participaciones, lo que le quebraría definitivamente el espinazo al centralismo, lo que realmente le haría autonomía a las regiones y mayor capacidad de trabajar en función de las necesidades que tiene su gente y de las exigencias que tienen los territorios. Gobernador, le cambio de tercio. Estamos en medio de un momento crítico en el Catatumbo. Antioquia, con su liderazgo, ha sido reconocido a nivel nacional, lo dicen los gobernadores, de lo que debe hacerse para buscar nuevamente seguridad. Sus palabras, sus posiciones férreas frente a lo que es el proceso de paz, falso proceso de paz, porque hay un montón de mesas que nadie sabe, unas concesiones al ELN, a las FARA, un montón de grupos. Todo esto nos ha llevado a que en Antioquia también tengamos que sufrir esto. Su posición en este momento, lo que está pasando con el Catatumbo, la orientación, ¿usted qué considera
¿Cómo podemos brindar a Antioquia de lo que está pasando? Que no es nada lejano a una realidad que nos puede ocurrir y nos ha ocurrido en el Nordeste, en el Magdalena Medio y en un montón de lugares donde estos grupos que el gobierno privilegia nos están golpeando. Además, porque la gente, los antioqueños temen hoy en día que pueda haber un efecto espejo y ocurra lo mismo acá en el departamento. Bueno, realmente lo que infortunadamente pasa en el Catatumbo es el resultado de lo que sembró el gobierno de Petro en materia de seguridad. Ellos creyeron que la paz se consolidaba contemporizando con el crimen, claudicando entre ellos, entregándole espacios, buscando o permitiendo más bien que se fortalecieran. Y en efecto usted ve a bandidos del ELN, el Clan del Golfo, disidencias FARC, todos con uniformes nuevos, brazaletes de la mejor condición, armamento que salta a la vista de ese armamento nuevo, popochos de plata, atemorizando a la población, sembrando terror, confinamientos, desplazamientos, etc. Y eso es la cosecha de lo que ellos sembraron durante 2 años y medio, casi 3, de muchas equivocaciones. Así que aquí pues no es que hubiésemos tenido unos desafíos menores. Lo que pasa aquí, lo que ha acontecido en el nordeste del departamento, que limita con el sur de Bolívar, por ejemplo, ha sido muy difícil, unas confrontaciones más o menos del mismo nivel. Aquí, curiosamente, disidencias FARC y ELN actúan en connivencia posando de insurgentes contra el Clan del Golfo, quienes posan de contrainsurgentes, pero no por eso, digamos, la confrontación ha sido menos difícil. Nosotros hemos estado muy atentos a eso y precisamente mirando eso que acontece allí, cómo eso termina teniendo unas derivaciones también en materia de inseguridad ciudadana. Es que la droga que estos tipos trafican, la que cuidan, por la que cobran extorsión, pues una sale al exterior, pero otra finalmente se queda aquí, destrozando las familias, enajenando a nuestros jóvenes. Nosotros hacemos año tras año una encuesta de seguridad y la última nos decía que lo que más preocupa a las familias antioqueñas es precisamente lo que acontece alrededor del microtráfico, el miedo a que uno de los suyos caiga en las drogas, el ver el consumo, el expendio de droga en un sitio cercano. Y no en vano nosotros hemos puesto foco en eso y vamos a seguir, por ejemplo, tumbando casas de vicio, dignificando la labor de nuestra fuerza pública, entregándole mejores dotaciones para que puedan combatir con mucha contundencia el crimen y el delito y proteger a los ciudadanos. Y en eso hay que mantenernos. Gobernador, nosotros desde IFM Noticias hemos sido testigos de esa lucha que ha tenido usted con las mujeres, en compañía de la primera dama, en compañía de la secretaría. ¿Qué están haciendo ahora o cuáles son esas apuestas para el año 2025 para proteger y defender a las mujeres? Bueno, la Procuraduría General de la Nación destacó al departamento de Antioquia como el que tenía mejor programa de protección a las mujeres. Nosotros seguimos teniendo un reto grande por recorrer allí, no solamente en afianzar esa protección, en evitar que nos las maten, que sean vulnerables ante cualquier situación, sino que además puedan ser independientes, tengan libertad de decisión, y eso pasa porque el gobierno departamental asuma cargas del cuidado que han estado exclusivamente en sus hombros. Entonces, este año, por ejemplo, todas las instituciones educativas van a tener jornada extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier niño de sexto a noveno va a poder aprender en la contrajornada de inglés, robótica, familiarizarse con una expresión deportiva, cultural, con buena alimentación. En primaria, todos los 180.000 niños de primaria van a mejorar con un programa y que nos ha asistido el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas, fundaciones como Ratón de Biblioteca, Fraternidad Medellín, van a tener cómo reforzar su capacidad y comprensión lectora. Nos hemos encontrado que los niños de quinto de primaria tienen una comprensión lectora de uno de primero de primaria. Entonces, ahí vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Y finalmente, también con Sura, con Nutresa, etcétera, estamos en el fortalecimiento de la media. ¿Eso qué implicará? Unos mejores tránsitos hacia la educación superior con posibilidades de buena empleabilidad o de desarrollar nuevos emprendimientos. Todo eso lo que hace es liberarle cargas no solo emocionales, sino físicas de trabajo a una mujer y posibilitar que ellas puedan dedicar tiempo para sí mismas. Ahora, tenemos un reto muy grande y es el principal desafío no solo de este año, sino de los que vienen, es que hay 100.000 mujeres en Antioquia que son jefes de hogar y están en pobreza extrema. Hemos convocado al sector privado para que, por ejemplo, nosotros podamos hacer algo parecido a lo que tomó lugar en pandemia, y es que
Si ellos son capaces de enganchar a esas mujeres a un empleo formal, nosotros buscaremos los recursos para remunerar la seguridad social, de tal suerte que ellas, fruto de una empleabilidad, porque no hay mejor programa social que un buen empleo, tengan la alimentación debida para su hogar, puedan tener a sus hijos con todos los beneficios de la compensación familiar, puedan acceder a un subsidio de vivienda, mejorar su casa o pensar en una nueva. Ese es el gran reto que tenemos para este año con las mujeres. Hay expectativa en el departamento de Antioquia porque ya se logró una batalla de que el gobierno entregara el túnel del Toyo, el tramo que no quería hacer, que le correspondía a la nación y que valientemente la gobernación dijo, y usted mismo dijo, vamos a ver, nosotros nos inventamos, entreguen lo que nosotros vemos cómo lo sacamos adelante. Y ya esta semana pasada se empezó y ya vamos para adelante. Cuéntenos, que yo sé que la gente tiene expectativa con el tema del túnel del Toyo. Pues bueno, como bien lo decías, eso es una obligación a cargo de la nación. La nación tenía bajo su tutela dos tramos del sector comprendido dos sectores del tramo comprendido en el Invías y el primer tramo, el primer sector nos lo entregaron con unas necesidades de inversión de 330.000, no más este año se requieren unos 150.000 millones de pesos, los cuales ya hemos apropiado nosotros aquí en el seno del gobierno departamental para que ese contrato no se pare ni un solo día y podamos culminar. Hay otro sector pendiente que requiere también unas inversiones superiores a los 300.000 millones de pesos y esperamos que el gobierno nacional también nos lo ceda, porque claramente ellos bien no tienen el interés, tampoco los recursos de concurrir con el mismo, y nosotros no podemos dejar que una obra icónica de la ingeniería se convierta en un elefante blanco, porque además es violentar los sueños de los antioqueños y de los colombianos de tener un puerto próximo en el Caribe colombiano, que es en el Urabá antioqueño. Adelante. Gobernador, ¿cómo ha sido ese trabajo? Usted ahora hablaba de la empresa privada y recordamos que desde campaña, incluso desde los primeros días que usted arrancó, uno también de los propósitos era volver a recuperar esa relación entre el sector público, entre privado, hacer esas alianzas que se fortalezcan y puedan llevar, digamos, a esas transformaciones o al desarrollo de esas necesidades que hoy hay en la región. ¿Cómo ha sido el trabajo con el sector privado y también con las demás entidades públicas para que se puedan llevar a cabo todos esos objetivos planteados por la gobernación? Ha sido muy positivo. En efecto, yo tengo que destacar que con ellos hemos concurrido en distintos frentes. Por ejemplo, lo que te mencionaba hace poco de la estrategia Aprendiendo Todos a Leer, a tal que nos va a posibilitar llegar a 180.000 niños. Allí estamos con fundaciones del sector privado, Fraternidad Medellín, Ratón de Biblioteca, que han hecho un esfuerzo de tiempo atrás con la anuencia del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el fortalecimiento de la media Esconsura con Nutresa, precisamente con ProAntioquia, por ejemplo, estamos mirando cómo sacamos de la pobreza a esas 100.000 mujeres que son además jefes de hogar. Entonces con ellos siempre hay un trabajo muy importante y es algo que indefectiblemente debe tomar lugar. Es que de cada 100 pesos que se invierten año tras año en Antioquia, 70 lo hacen las familias y el sector privado. O sea, realmente son ellos los que mueven, digamos, la economía y los que nos posibilitarían mejores condiciones de progreso a todos. Gobernador, el año pasado, al final, cuando se estaba dando todo el debate alrededor de la tasa de seguridad, que tiene es muy específico: construir cárceles, dotar al Departamento de Infraestructura de tecnología para controlar la seguridad, dotar incluso a la fuerza pública, que le corresponde pues a algunos municipios que no tienen con qué dotar a la policía o poder permitir que haya una movilidad de reacción. Se habló de unas supuestas rupturas de algunos medios especulativos, rupturas interinstitucionales entre usted y el alcalde de Medellín, que vienen trabajando en llave. ¿Usted qué le responde a la gente que todavía sigue jalando del hilo como para tratar de generar ruido? No, no es cierto. Yo tengo el cariño más grande, el respeto, la gratitud por el señor alcalde, el doctor Federico. Incluso hemos venido trabajando en muchos otros temas antes, durante y después de lo que aconteció alrededor de la tasa. Lo que pasa es que en Colombia, de cuenta de toda la violencia que hemos tenido, se nos ha vuelto también como difícil entender que uno puede tener un cariño, un reconocimiento, gratitud y amistad por alguien, pero no pensar igual. Y eso es lo que nos pasó en este caso. Además, las diferencias son necesarias. Son necesarias, nutren el debate.
y las conversaciones incómodas son siempre bienvenidas e importantes, y precisamente eso es un claro ejemplo de lo que terminó pasando allí. La tasa, el curso del proyecto de ordenanza logró su cometido, salió adelante, tenemos mucha expectativa en recoger esos recursos porque, como lo decías, tiene una inversión específica y temporal. Recuerden que la tasa solo se cobraría durante estos 3 años de mandato que nos quedan, y la más clara muestra que hemos venido trabajando juntos es que días después de que se aprobó la tasa, modificamos entre él y yo los estatutos del metro para que evitáramos que el gobierno nacional se tomara el metro. Hemos venido avanzando en lo del túnel del Toyo, por ejemplo, porque Medellín ha hecho aportes, los hizo en el tramo que está ya finalizando entre gobernación y departamento, y él está pendiente también de revisar lo que podría poner de cuenta propia para recibir, por ejemplo, el segundo sector del tramo del Toyo. Así que el trabajo unido, como lo planteamos en campaña, sigue, y los antioqueños pueden tener tranquilidad y certeza sobre eso. Precisamente, Laura, le robó el turno, pero hace nada, hace unos 5 días, la ministra de Transporte le envía una carta al gerente del metro de Medellín y le dice que están en riesgo, prácticamente se deja entrever que están en riesgo los recursos para el metro del 80, precisamente de cuenta de los cambios de estatutos. El presidente se ha sentido molesto con eso y quiere ver cómo deshace eso. Dice que es que él tiene mayoría en la Junta y que ni siquiera fue consultado, y pretende pues desvanecer o desbaratar esta decisión tomada autónomamente entre la parte de alcaldía, la parte de gobernación, que son socios en el metro de Medellín. ¿Qué se puede deducir? ¿Usted cómo ve ese pataleo del gobierno nacional? No, nosotros tenemos plena certeza sobre lo que hicimos, y lo hicimos pensando en una empresa tan querida por los antioqueños como el Metro de Medellín. El metro le sirve mucho, sobre todo a la población de más bajos ingresos. Piense usted en que, por ejemplo, la mitad de los habitantes de la Aburrá Norte todos los días vienen a Medellín o al sur del Valle de Aburrá a trabajar, a estudiar, y ese es su vehículo de movilidad segura, de movilidad además sostenible con el ambiente, económica. Entonces nosotros no podíamos permitir que, ante un riesgo que se lo tomara el gobierno nacional, quedarnos quietos. Encontramos con que, siendo los dos socios o representantes de quienes son los socios del metro, que son la gobernación y el distrito de Medellín, se pueda tomar esa decisión, y la tomamos. Ahora, no se puede condicionar los recursos del metro de la 80 a esa decisión. Eso es un compromiso que institucionalmente asumió el gobierno nacional, y que fruto de eso embarcaron a EPM en una mala inversión, por ejemplo, como la de Afinia. Entonces a EPM y al distrito de Medellín y al metro no le pueden salir ahora con que van a condicionar a un cambio, digamos, estatutario del metro los recursos que tienen por obligación, o deberían poner por obligación, en el metro de la 80, como se habían obligado y comprometido. Vamos terminando. Tenemos las últimas 2 preguntas, corticas. Gobernador, los retos son enormes, los desafíos siempre van a existir, pero en IFM Noticias destacamos y entendemos que las soluciones a los problemas, esas grandes apuestas para resolverlas, también son noticia. Qué tranquilidad darle a los antioqueños, independiente de los retos que hay o de las discordias o diferencias que pueda existir con el gobierno nacional, de que usted, en el liderazgo del departamento, va a seguir luchando y va a seguir protegiendo a los antioqueños. No, vamos a seguir trasegando por el mismo camino que planteamos caminar desde la campaña, desde el inicio de nuestro mandato, defendiendo los intereses de Antioquia, de nuestros paisanos, siendo muy respetuosos con el gobierno nacional, siendo personas que entendemos que el diálogo debe existir institucionalmente, pero defendiendo en lo que hemos, digamos, puesto las esperanzas todos nosotros. Los antioqueños no esperan de un gobernante que se queje. Para nosotros sería muy fácil quejarnos, por ejemplo, con el túnel del Toyo, y decir, no, esperemos a que acabe el gobierno de Petro a ver si llega otro y nos pone los recursos. Pero eso sería convertir una obra icónica en un elefante blanco. Así que yo no soy pendenciero, yo soy respetuoso más bien por naturaleza, pero yo estoy aquí asumiendo un liderazgo en favor de los antioqueños, y nunca voy a dejar de señalar y poner sobre la mesa lo que más le convenga a mis paisanos. Quiero concluir esta entrevista, gobernadora, agradeciéndole con una pregunta que nos toca a todos, porque el departamento de Antioquia, sumando la cantidad de venezolanos que se tiene en todo el departamento,
iguala y a veces por temporada supera a la cantidad de venezolanos que tiene Bogotá. Entonces, entre ciudades, Bogotá es la primera, Medellín es la segunda, pero cuando se pone Bogotá, que es en sí es una región, con Antioquia, Antioquia le gana a veces por poco, sobre todo por el tráfico, por muchas cosas de migrantes, que digo yo en el Urabá y todo, se asientan muchísimos acá. Hay una dictadura en Venezuela y yo sé que usted tiene cosas que decir al respecto. ¿Qué le dice usted a esa población venezolana? Bueno, lo importante es que sigan luchando por su libertad, por su democracia. Sé que decirles de aquí es bastante fácil y otra es estar allá encarando los desafíos que tienen que encarar, que se dejen contagiar del valor que expresa la gran María Corina, el mundo, que ese liderazgo y ese heroísmo que ellos despliegan todos los días con su accionar tiene que ser el mejor referente para que la lucha no puede cesar hasta que a Venezuela regrese y retorne la democracia. Y los países de la región tienen que ayudar en ese propósito. Así es, gobernador, muchas gracias. Le deseamos más éxitos en este 2025 y por supuesto en los que le faltan de este nuevo periodo. Gracias por estar en IFM Noticias, gracias por apostarle al departamento sin importar qué, y ya sabe que acá es bienvenido. Y gobernador, invitado para que celebre con nosotros nuestro 5º aniversario. IFM está de aniversario todo el año. Esperemos pues que esté con nosotros y que siga con esta apertura, esta tranquilidad, esta forma de poderse comunicar con la gente de manera abierta, reduciendo los rumores, hablando claramente, siendo directo y defendiendo este proyecto de defensa de Antioquia. Muchas gracias y felicitaciones por haber trabajado y seguir trabajando durante estos 5 años y todo lo que los demás que estarán por encarar en favor de la verdad y de comunicar bien a los antioqueños, a los colombianos lo que está pasando. Así sea, gobernador. Y a ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en un próximo Conexiones IFM Noticias.